Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Maratón de Asesoramiento para Emprendedores. Estamos próximos a que comience la charla del consumo a la regeneración, un poco de historia. Quien va a brindar este taller es Fedra, a quien le damos la bienvenida. Antes de comenzar, le comento a los participantes que tienen el chat habilitado para dejar todas sus consultas y comentarios. Fedra, nuevamente bienvenida. Gracias por estar presente en el día de hoy. Y bueno, el espacio es todo tuyo para que comiences cuando desees. Bueno, gracias. Bueno, antes de darle la bienvenida, buenas tardes a todos. Espero que estén ahí atentos. Vamos a empezar a compartir, así no me voy de tema. Y un poquito contarles quién soy. Soy creadora de Back in Fashion y soy especialista en marketing ético, soy productora de moda, marketing digital, marketing de moda. En el último tiempo también he inspeccionado toda la parte que tiene que ver con turismo sostenible, así que muy ligado a todo lo que es este slow lifestyle, digamos, ¿no? Una vida mucho más lenta y qué es lo que está pasando respecto del consumo y los consumidores, ¿no? También soy promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y tengo capacitaciones como la dimensión ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo que tiene que ver con diseño estratégico y sustentable. Por lo general está todo mucho más ligado a moda, que va a ser la charla de hoy, ¿no? Cómo pasamos de hablar del consumismo, en realidad cómo vamos de la revolución industrial, pasando por el consumismo y ahora hablando desde la regeneración, ¿no? Un poquito como siempre me gusta esto de que veamos, ¿no? De cómo llegamos acá, ¿no? Porque si no es como muy difícil poder buscar soluciones o estamos siempre echando culpas en vez de ir hacia adelante. Entonces vamos a hacer un poquito esa lectura y espero que podamos llevarnos una reflexión y sobre todo podamos accionar en base a esta urgencia que tenemos. Entonces, un poquito como les dije, soy creadora de Back in Fashion, soy co-creadora de Cátedra B junto con Cromosoma, un espacio de educación, promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Internacional por el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Soy activista, sí, acá es la parte donde se va a notar en la charla de hoy, sí, pertenezco al movimiento de moda sostenible latinoamericana, MOLA, donde ahí lo que hacemos es tratar de llevar o dar a conocer emprendimientos o marcas de Argentina, América Latina, y donde también se dan capacitaciones en este área, sobre todo para emprendimientos, con la idea de poder generar nuevas ideas o nuevas soluciones. Y las que ya están, aprovecharlas también, ¿no? Porque eso también está bueno. La sostenibilidad sirve si la hacemos todas, entonces, bueno, la idea siempre de comentar proyectos y demás es para motivar a que se pueda hacer y repensar lo que estamos haciendo. Un poquito entonces volvemos a la charla y esto que teníamos para hoy, que era cómo pasamos del consumo a la regeneración, y en el medio qué es lo que pasó, ¿no? Cómo llegamos y qué es esto de hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, qué es esto de hablar de triple impacto, que no nació del último año, ¿no? Un poquito para tomar conciencia con estos tiempos de la urgencia con la que hoy estamos hablando, que no es que fue de un día para el otro, sino que no veníamos escuchando y bueno, esos son los resultados que tenemos. En base un poquito a lo que es la moda, específicamente en esto de la historia, ¿no? Vimos cómo la moda en realidad nace con una funcionalidad, ¿sí? Nace desde poder cubrir nuestros cuerpos, ¿no? De esos fríos que, nada, cubrir nuestras prendas en general, ¿no? No solo del frío, sino también como el tema de los calzados, ¿no? Por el tema que se lastimaban los pies, ¿no? Empiezan a ver con lo que tenían alrededor y empiezan a generar los textiles. Cómo esto, con el paso del tiempo, ¿no? Dejó de ser una necesidad, digamos, sigue siendo una necesidad básica, pero no es que nos falte a todos. ¿Sí? Dentro de la pirámide de Maslow, nosotros tenemos todavía necesidades que no tenemos cubiertas, y la vestimenta no es una de ellas. ¿Sí? Por lo general no vemos gente desnuda en la calle, sí, desgraciadamente vemos gente sin techo y vemos gente con hambre, y entonces, bueno, desde ahí es donde yo hablo de esta necesidad del vestir que está cubierta, ¿sí? Entonces empieza a cumplir un gran rol social, y hoy nos vestimos más desde una mirada social
y no pensando en esa necesidad, ¿no? Porque si nosotros miramos nuestros placares, o la mayoría de nosotros miramos nuestros placares, no tenemos esta necesidad en general. Hay personas que todavía sí, sobre todo en ciertas situaciones, o por ejemplo, en lugares donde se inundan y demás, que suelen perder las cosas y que eso se cura a través de donaciones, ¿no? No quiero decir que no haya, pero también es cubierta a partir de donaciones rápidamente porque hay exceso de textil. No respecto con viviendas o lo que es respecto a alimentación. Entonces, un poquito como para contar y pensar desde dónde viene esto, o dónde podríamos plantearlo luego de la revolución industrial, es el tema del desarrollo de la indumentaria masculina con la fiebre del oro, ¿sí? Lo que tenía que ver en estas campañas, ¿no? Que se hacían, esas carpas que se hacían ahí, y desde ahí nace Levi's, ¿no? En 1848. Voy a ir, para no hacerlo tan aburrido, tan histórico, pero vamos a ir conversando después sobre el final. Después tenemos en 1870, o sea que también bastante legendario el tema de la máquina de coser, los tintes, ¿sí? En 1880 aparece un movimiento estético, que es el movimiento del traje racional, donde se empieza a pensar en esta funcionalidad de la prenda, ¿sí? Y ya después también tenemos lo que permite, ¿no? La revolución industrial, que permite el tema del tiempo libre, y aparece el tema de la influencia del deporte. Ya en el siglo XX tenemos el primer periodo de guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, después tenemos la gripe española. Acá también, para analizar un poquito con lo que va a pasar, o por lo que se cree que va a pasar, comparando un poquito la pandemia actual de la COVID con la gripe española, ¿no? Después aparece la bella época, ¿sí? Aparecen los brillos, aparecen las prendas mucho más ceñidas, ¿sí? Empezamos a ver un poco esto, ya lo estamos como palpando de alguna manera. Tenemos la crisis financiera en el 29, después aparece DuPont con la creación del nylon, ¿sí? Y ahí, cuando aparece DuPont con la creación del nylon, se empieza a diagramar otro tipo de industria textil. Después tenemos un periodo entre guerras, y fíjense que justo después del nylon, ¿no? Aparece una encuesta en Estados Unidos que se hace durante la guerra a 15.000 mujeres para poder estandarizar medidas. Y es imposible pensar en una industrialización si no podemos estandarizar la misma, ¿no? Entonces ya esto se hace en el 39, 40. Obviamente Estados Unidos se caracterizó siempre por la producción de ropa deportiva, ¿no? Sigue siendo. Y bueno, después tenemos una ropa mucho más utilitaria. En el 45 nacen las Naciones Unidas. También tenemos un teatro de la moda, aparece el New Look. Bueno, hay un poquito de historia de la moda. Pero fíjense que entre 1950 tenemos la primera oleada, ¿sí? de industrialización, de migración industrial en realidad, donde ya no son más Japón, Estados Unidos, Alemania, sino que empieza a buscarse ese menor costo de producción y migra hacia Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, ¿sí? ¿En busca de qué? De disminución, ¿no? En realidad, mejores costos para quien lo hace, ¿no? De mano de obra. Bueno, en los 50, y acá empieza a aparecer el tema del consumo, empieza a aparecer con los adolescentes, ¿sí? Nosotros no teníamos una división entre adultos y adolescentes. Eso se empieza a vislumbrar en los 50 y estalla, digamos, en los 60, ¿sí? Cuando aparece eso, cuando eso pasa, empieza a desarrollarse el consumo, ¿sí? El consumo rápido, el consumo veloz, guiado también por la música, ¿sí? de esa época, sobre todo lo que fue los 60 y los 70, que se da esta explosión de moda juvenil. Y si bien en los 71 se funda Greenpeace, ¿sí? Donde científicos empiezan a darse cuenta de que consumíamos mucho más rápido de lo que la Tierra puede regenerar, ¿sí? Nosotros tenemos recursos renovables y no renovables, ¿sí? Entonces nosotros estábamos consumiendo el agua, que era un recurso renovable, mucho más rápido de lo que se regenera, ¿sí? Entonces empiezan a haber estas faltas que hoy tenemos, y siendo el agua un recurso renovable, está siendo un recurso escaso, ¿sí? Entonces esto se empieza a detectar ya en el 71, ¿sí?
que es lo que conocemos hoy con el nombre del sobregiro de la Tierra, ¿sí? Esto que dicen que con el ritmo en el que consumimos deberíamos tener más o menos entre 5 y 7 tierras, cosa que no tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense desde qué época, ¿no?, empezamos a ver este tipo de problema ambiental con consumo. Y se da en un periodo donde explota este consumo, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo antes, no? O sea, bueno, se construyeron caminos, ¿no? Se armó lo que sería el mundo que nosotros hoy conocemos, ¿sí? Y no estaba puesto en los productos de consumo, ¿sí? Porque el auge se da en esos 50, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer los electrodomésticos, cuando empieza a aparecer, y la indumentaria se da específicamente en estos 60, 70 principalmente, ¿sí? Ahí aparecen las grandes marcas, las que hoy muchas de ellas todavía están. Entonces, finales de los 60, esta primera migración textil que teníamos en los 50, se vuelve, ¿sí?, se da la segunda migración textil, nuevamente en búsqueda de mano de obra más barata, y vuelve o sea, se mueve, no vuelve, se mueve a China, Tailandia, Malasia, Filipinas y Vietnam, que si damos vuelta a nuestras prendas, posiblemente nuestras etiquetas digan específicamente esto. Después tenemos un gran avance en tecnología, todo lo que tenga que ver con Internet, y en los 80 se decreta, ¿no?, también influenciado por tecnología y esto de la inmediatez, de poder ver qué es lo que pasa en otras urbes, ¿sí? Ya no solamente ver qué pasa en mi contexto, sino también qué pasa en otros lados del mundo, ¿sí? Y aparece lo que tiene que ver ya la marca, ¿sí? La marca como aspiracional. Acá estábamos en los 80 y los 90. En esto que aparece el hiperconsumo, ¿sí?, esta marca, ¿no?, esta aspiracional de marca, aparece el término de desarrollo sostenible. Es decir, que no estamos hablando de sostenibilidad en los últimos 5 años, sino que venimos hablando de sostenibilidad desde los 80, ¿sí? ¿Qué es esto de sostenibilidad? Es el desarrollo, ¿no?, que satisface las necesidades presentes sin perjudicar o sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Está claro, si teníamos un sobregiro de la naturaleza desde el 71, claro está que en el 80 ya lo veníamos haciendo, ¿sí? Entonces es decir, bueno, ok, estamos yendo mal, ¿sí? O sea, ya hace casi 10 años, 9 años que venimos consumiendo cosas que no nos corresponden. ¿Sí? Se habla de una hipoteca ecológica que estamos teniendo con las generaciones subsiguientes, ¿sí? En general, todas van a sufrir lo que nosotros estuvimos haciendo todos estos años, en este consumo a un ritmo sin respetar estos tiempos, estos procesos que lleva la Tierra en su regeneración, un desequilibrio. Fíjense también algo que también me gusta mencionar, que así como veníamos hablando, tenemos el tema del slow food desde 1980, ¿sí? Hasta ahora la moda está en su hiperconsumo, ¿sí? Entonces también es lógico que todo lo que sea alimentación esté mucho más avanzado, porque lleva mucho más tiempo en desarrollo, ¿sí? Lleva esto de slow food, se viene hablando, este término se acuña en 1980. Y también aparece en 1980 PETA, ¿sí?, que es la organización que pelea, digamos, o que salvaguarda los derechos de los animales. En todos los 90 obviamente tiene que ver todo lo que tiene que ver con el avance de las telecomunicaciones, la globalización, el Mercosur, la Unión Europea, ¿sí? Y obviamente todo eso que tiene que ver con Internet, y sigue el consumo. Y así llegamos al siglo XX, todavía nos falta, pero fíjense cómo veníamos ya hablando. Y recién en este siglo, en el 2007, se empieza a hablar de este slow fashion, ¿sí? O sea que el slow food, 1980, y mucho tiempo después empezamos a hablar del slow fashion. Y acá empieza a ponerse el ojo o el foco en la industria de la moda, que hasta ahora era motor de consumo, ¿sí? Entonces, es como un poco también pensar, ¿no?, cómo yo voy al consumo si es lo que da motor, ¿no? Entonces, cómo hablo, ¿no? Como le digo a la gente, bueno, no consumas tanto, cuando en realidad es el motor de la industria.
Entonces creo que también acaba un poco el tema, se los dejo para discutir sobre el final. Pero en el 2007 ya empieza a aparecer este término. En el 2011 aparece una gran campaña que finalizó el año próximo, que estoy esperando el último informe, que es una campaña que aconsejo seguir a quien le interese, que tiene que ver con los tóxicos de la industria de la moda, donde Greenpeace deja a entrever, o deja ver, digamos, en realidad con valores, no es que lo deja entrever, sino que lo dice directamente, todos los químicos contaminantes que tenían las prendas, ¿sí? Todas las grandes marcas, están los videos ahí para ver y nombra una por una, y no solo eso, sino que además muchos de esos químicos estaban prohibidos por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa con los químicos? No solamente modifica o perjudica a la persona que lo trabaja, sino que eso va a las aguas, y no solamente va a las aguas en Taiwán, Malasia y demás, sino que también va a las aguas de nosotros cuando lavamos las prendas, ¿sí? Entonces digo, no es un problema que le depende a otro país, digo, no me interesa, ¿sí? Entonces empieza a hacer esta campaña. Lo que tiene de bueno esta campaña, y por eso la nombro, es que las marcas realmente se comprometen, firman un acuerdo, firman esta campaña de talks, y han avanzado muchísimo, y han generado, en estos polos industriales, han generado plantas de tratamiento de agua, han trabajado en colaboración a la hora de sustituir químicos, y entonces realmente, fíjense que cuando, un poco también si lo ponemos a pensar cuando lo que pasó en la pandemia, ¿no? Cuando todos nos quedamos adentro y la naturaleza en algún punto trató de salir como pude y decir, bueno, acá estoy, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? O sea, cuando nos agrupamos, ¿no? Y sabemos que el camino para seguir es este, y trabajamos a conciencia dentro de ese sentido, las cosas pueden modificarse o hay efectos positivos. Hay todavía un montón para modificar, obviamente no el 100%, pero lo que eran las grandes marcas con estas industrias químicas de tinte de la prenda han hecho bastante avance, y están ahí todos los informes del 2011 al 2019, por lo menos, subidos gratuitamente, así que ahí los pueden bajar al que le interesa seguir el tema. En el 2012 aparece Copenhague, que es la cumbre más grande del mundo sobre sostenibilidad en la moda, y lanzan un índice, que es este índice HAI, que nos permite medir, ¿no? O sea, en realidad mide a las marcas en base a un cuestionamiento, a un cuestionario que van completando, y le dan su índice de sostenibilidad. Ahí también para seguir y ver qué pasa con esas grandes marcas. Porque también hay algo que siempre, ¿no? Estamos como siempre, bueno, Zara, Nike, Adidas, hay cosas que hacen bien, ¿sí? Quizás lo que más le falta y lo que no se transparenta es la parte laboral, ¿sí? En lo que es textil, en lo que es procesos, en lo que es ciclo de vida de producto, las grandes marcas han invertido bastante y han mejorado bastante en lo que tiene que ver todo el circuito. Después tenemos un gran problema en el 2013 en la industria, que obviamente no fue el primero, porque el primero, si lo recordamos, podemos remitirnos al nacimiento del 8 de marzo, del Día de la Mujer, o de los Derechos de la Mujer, pero lo que pasa acá es que se derrumba una fábrica textil, conocida como el Rana Plaza, en Bangladesh, y mueren 1.100 personas, creo que eran 1.163, 1.143, personas, principalmente obviamente mujeres, y unas 2.000 quedan obviamente heridas. ¿Qué es lo que pasó acá y por qué se hizo tan fuerte este movimiento? Porque cuando se derrumba, lo que se ven son las etiquetas de las marcas que trabajaban con esos talleres, y aparecen las grandes marcas como Mango, Inditex, de vuelta estas mismas marcas. Entonces el Fashion Revolution, ¿sí? Ursula Castro, con una de sus creadoras, digamos, de este movimiento, empieza a cuestionarse cómo puede ser, ¿no? Que nos dejamos llevar por este marketing, por esta belleza, ¿no? Por el retail, el local, el empaquetado, la persona que te atiende, ¿no? Y mientras tanto, atrás son estas fábricas, son estas las personas que hacen nuestra ropa, y de ahí nace este movimiento que es ¿quién hizo tu ropa en primera instancia? Después tenemos la ONU con los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el 2015. Anteriormente, en el 2000,
la ONU habían estado trabajando sobre los objetivos del desarrollo de milenio, no me acuerdo si eran 8 o 7 en estos momentos, objetivos, pero solamente comprometía a cumplir con ellos a gobierno y empresas, digamos, y quedábamos como exentos el compromiso ciudadano y demás, ¿no? Como que era, bueno, la gran estructura, ¿sí?, mundial era quienes estaban comprometidos a cumplir con estos objetivos. En el 2015 no se avanzó mucho con el cumplimiento de esos objetivos y dicen, bueno, tenemos que redoblar, tenemos que comprometernos absolutamente todos porque el calentamiento global viene mal, ¿sí? ¿Cuál es principalmente el eje, ¿no?, de estos objetivos o por qué se crean estos objetivos de desarrollo sostenible? Justamente para poder disminuir, ¿sí?, o que no llegue a aumentar en 2 grados en este periodo, del 2015 al 2030, el calentamiento global, ¿sí? Y también tiene puesto el foco en lo que es la equidad social, ¿sí? Nosotros acá en América Latina es muy fuerte nuestra inequidad social, con lo cual si no tenemos como resueltos esta pirámide de Maslow, estas necesidades básicas que no las tenemos resueltas en América Latina, es muy difícil poder pensar qué es lo que pasa si tiro un plástico, qué es lo que pasa, porque digo, mi cabeza no está en eso, sino que mi cabeza está puesta poder llegar a fin de mes para poder cumplir mis necesidades, ¿no? Entonces, es un gran problema a resolver, importante que se planteó también ahora en el último foro económico, ¿sí? O sea, el foco está puesto en cómo lo resolvemos teniendo estas necesidades básicas insatisfechas de tantas personas, ¿no? En el 2009, entendiendo, ¿no?, este valor, este calentamiento global y analizando ya las Naciones Unidas, las industrias, empiezan a poner foco en la moda sostenible, ¿sí? Empiezan a ver el impacto que tiene la moda, porque la moda no es solamente la prenda en sí, ¿sí? Tenemos también, bueno, toda la parte de tintes, la parte de suelo con el tema de algodón, el tema de la ganadería, que si bien es un descarte, también está ahí. Tenemos también todos los vuelos, ¿sí?, tanto de traslado de mercadería como de traslado de personas. Piensen en los eventos de moda, piensen en campañas, en editoriales, o sea, es increíble su impacto en toda su cadena, ¿sí?, desde el algodón, por poner un textil, hasta que llega a la casa de ustedes y después qué pasa con esa prenda. Además tiene un gran uso de plástico también dentro de sus procesos, ¿sí? Prácticamente una gran parte de eso es plástico también. Y en el 2019 aparece un Fashion Pact, ¿sí?, que es donde lo firman 33 grandes firmas, ¿sí? No son marcas, cada firma a su vez tiene entre 7 y 8 marcas, un montón de marcas que firman este compromiso Fashion Pact, pero es un compromiso principalmente medio ambiente, es un compromiso sostenible porque no abordarían lo que sería un problema social. Entonces, espero que estén ahí porque no los estoy viendo, pero Ivana, si me querés decir si vamos bien. Sí, genial, Fedra. Recién en el chat estaban dejando unas preguntas, que si tenemos dos, si querés te las leo. Dale, a ver, así dejamos descansar ahí un poquito y hacemos como un es mucho. Bueno, mira, Ana Paula te consulta si el problema es la forma en la que consumimos. Sí, es la forma de consumir. Para mí sí, y ahí pueden discutirlo en el chat, me encantaría que lo discutan, pero sí sin resolver el consumo, con solamente prestar atención en la producción, es complejo. Bien, y después Cristiano consulta si hay algún estudio que mida el impacto del slow fashion. Siento que los pequeños cambios que hacemos no tienen grandes impactos. Y bueno, ahí en el chat se generó como un mini debate, fueron comentando lo que pensaban. Bien, bien. Sí, es poco el impacto de slow fashion, digamos, que lo que necesitamos que cambien en su forma de producción son las grandes marcas, y es dar respuesta todavía a un consumo masivo, ¿sí? Y ahí me quedo con la primera pregunta, ¿es la solución está en el consumo? ¿Sí?
Hay una charla que tengo puesta, es nuevita, ahora del 7 de julio, que se hizo en el foro y que se llama una charla dura sobre moda que hicieron las Naciones Unidas. Invito a verla porque realmente plantean específicamente este tema del consumo. El tema que para un cambio de paradigma de consumo no va a ser inmediato. Y la crisis que tenemos ambiental sí es inmediata, ambiental y social. ¿sí? Nosotros acá tenemos una gran crisis social, quizás en Europa están más preocupados por la crisis ambiental, pero nosotros acá tenemos las dos, ¿sí? Las dos muy, muy fuertes, y muy fuertes a resolver. Entonces sí, ahí creo que realmente sí necesitamos a las grandes marcas no van a dejar de, o estimo yo que no van a bajar su producción, Inditex no está bajando su producción, lo que está haciendo es mejorar su forma de producción. El objetivo 12 no habla de no consumir, sino que habla, que es el de consumo y producción responsable, sino que habla de consumir más y mejor. El tema que cada empresa tiene que tener garantizado el circuito cerrado de ese producto. ¿Sí? Porque si no es imposible, ¿sí? O sea, es complejo pensarlo sistémicamente hoy, pero Inditex está haciendo recolección de prendas, alquila prendas y está también haciendo, cuando la prenda no se puede alargar esa vida útil, ahí la está reciclando. Entonces fíjense cómo ellos sí se están ocupando de esa parte. Después discutimos la parte social, ¿sí? Me quedo con esto desde el lado ambiental, desde ese consumo ambiental. Después tiene un montón de críticas de ropa limpia, de Europa, que están ahí con los sindicatos que trabajan con Inditex. Por eso es difícil decir esta marca hace todo bien, ¿sí? Pero quedémonos y aprendamos de lo que hace bien y mejoremos todo el resto. Avanzo un poquito con eso. Entonces, en el 2021, ¿sí? Se da este cambio de paradigma lento, necesitamos que sea más rápido, y que tiene que ver con esta cultura evolutiva, ¿sí? Que se viene dando por esta preocupación ambiental, pero estamos desde el 71. ¿Sí? El fundador de Patagonia fue ese Greenpeace, ¿sí? O sea, fueron esos hippies de los 60, 70, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, fíjense cómo es, digamos, necesitamos que esta generación que está hoy, que está pidiendo, que está ocupada del calentamiento global, llegue a tomar lugar en las grandes corporaciones. Pero no tenemos tiempo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí es donde me quedo también con la segunda pregunta o cuestionamiento, si se alcanza. Peor es no hacer nada, ¿sí? Por lo menos desde, si no, es como que me pondría a llorar directamente, ¿no? Porque me queda esperar. Entonces cambia, ¿no? Esta forma de demandar productos y servicios conscientes. Acá también hay que dividirlo entre lo que son productos, la demanda de productos y servicios conscientes en un mercado europeo que en un mercado latinoamericano, y más todavía aún en un mercado argentino que es distinto también de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, cuando todos los valores cambian, que fue cuando toda la sociedad cambia o cambian sus valores de la sociedad, es que se da este cambio que estamos teniendo tan fuerte hoy, pero no es que nace de un día para el otro, sino que venimos con esta temática bastante oculta hasta que se dieron cuenta que si no vamos de lleno al consumo, esto no cambia. Entonces tiene que participar el consumidor en este cambio porque no llegamos, ¿sí? Entonces, uno de los primeros propulsores, ¿no? Que sabemos que son a fines de los 80, fíjense estas marcas desde cuánto vienen con esta temática, y los 90 son Patagonia y Esprit, ¿sí? Son dos grandes marcas que vienen incorporando la sostenibilidad en sus negocios. Pero fíjense que ya en 1990 ellos se dieron cuenta que por más de que ellos cambien, ¿sí? O modifiquen el impacto a través del proceso de sus textiles, de sus materiales, no alcanzaba, ¿sí? Que la fundamental causa de la insostenibilidad es el exponencial y el consumo, ¿sí? Así que acá te responde Esprit y Patagonia, esa pregunta sí debería incorporarse para el consumo. Acá Patagonia y Esprit dicen que sí, ¿sí? Entonces empiezan a hacer estos anuncios o estos titulares, ¿no? Que Patagonia te lo dice también tan fuertemente, si no te hace falta no lo compres, ¿sí? O que vas a comprar al local y te preguntas si lo tenés que hacer, o prepara esta swap day,
que es trueque de prenda Patagonia por otra de un perchero para cambiarla por si ya te aburriste, porque si querés otra nueva, querés otro color o por lo que fuese. No sé si alguno fue a la swap de Patagonia, están buenas, además se genera lindo ambiente y se cuentan un montón de historias de viaje y anécdotas. Y este último tiempo empiezan a aparecer todos estos términos, ¿sí? De moda ecológica, moda lenta, moda ética, moda sostenible. La moda sostenible es la más compleja, ¿sí? La moda sostenible es impactar en estos tres ejes, que es el económico, el ambiental y el social. La moda ética impacta en el económico todas, porque sin un proyecto no sería viable, ¿sí? Así que en el económico, digamos, ninguna empresa se va a crear sin un fin económico. Lo que tiene que ser es equitativo, ¿sí? Lo que tiene que ser es una sostenibilidad económica en toda su cadena de producción y no una sostenibilidad económica únicamente para el dueño de la empresa, ¿no? Ahí como marcar qué es esta sostenibilidad económica. Una moda ética específicamente eso, ¿sí? Está en el impacto social, ¿sí? Elige quiénes son sus trabajadores, trabajadoras, y por lo general trabajan con algún sector vulnerable, ¿sí? En colaboración. Después tenemos una moda lenta, ¿sí? Una moda lenta es una moda que elige sus textiles, que apunta a la durabilidad del producto, ¿sí? No hace productos, no se rige por estas tendencias. Sus productos son atemporales, los podés usar indefinidamente, nada te marca que es específicamente del 2020. Por lo general lleva algo de proceso manual y la calidad de los materiales, ¿sí? Y no trabajan con stock. Muchas veces, o muchas de las marcas hoy por hoy que están trabajando en moda lenta, están trabajando bajo el método del pre-order, ¿sí? De una vez que lo compras, lo hago, y eso también permite hacerlo más a medida, con lo cual ahí también rompemos el tema de los talles. Y después tenemos una moda ecológica que se preocupa por el textil, se preocupa por el impacto ambiental, pero nada me dice sobre el impacto social, ¿sí? Hay también como algunas diferencias. Para que sea esto, ¿no? Entonces, para que hablo de una moda sostenible, tiene que ser un proyecto de triple impacto, ¿sí? Soportable desde lo ambiental, equitativo desde lo social y viable desde lo económico. Y es muy importante esto, todo esto en un marco político y cultural. No es lo mismo la sostenibilidad de Suiza que la sostenibilidad de Argentina, ni que la sostenibilidad de México, ¿sí? Son cosas totalmente distintas. Yo no puedo agarrar un manual sostenible de Inditex y quererlo meter en Zara de acá, ¿sí? O sea, sería imposible de cumplir porque no están las mismas características, las mismas condiciones dadas para poder llevarlo adelante. Estos son los 17 objetivos que les hablo. Fíjense que los primeros están orientados a lo que es el impacto social. Después tenemos lo que tiene que ver impacto ambiental, impacto económico, y después nos vamos de vuelta a esta acción por el clima, vida submarina. Y el 17, que es alianza, ¿sí? Trabajar en equipo, trabajar en colaboración, es fundamental para poder cambiar, porque si no, no cambiamos. Si yo solo encuentro cómo cambiar un químico y no lo digo, no cambiamos, ¿sí? No hacemos impacto. Y lo importante también que siempre me gusta remarcar, este objetivo 12 de producción y consumo responsable, les doy tarea para que lo lean, y incluye en su definición, ¿sí? En sus párrafos, sin entrar a los objetivos, a las metas dentro de ese objetivo, en realidad son las metas de ese objetivo, incluyen absolutamente el resto de los objetivos, ¿sí? Los 16 objetivos están metidos en ese objetivo 12. O sea, si me dicen la moda o cualquier industria, ¿contra qué objetivos trabaja? Con todos, ¿sí? No hay manera de no prestar atención. Voy a priorizar, ¿sí? Voy a hacer una lista, ¿sí? De actividades o de cosas que puedo ir modificando, o de pequeñas acciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo más básico, tengo empleados, están en regla, y bueno, estoy contribuyendo al fin de la pobreza, estoy contribuyendo al hambre cero, si les doy dentro de la empresa para comer, que esa comida sea digna, ¿sí? Que quizás es el único plato. Entonces, ¿puedo impactar en todos? Sí, puedo impactar en todos, ¿sí? A veces es la creatividad. No me quiero ir con eso porque sería otra charla, así que voy a volver a la charla que nos trae hoy. Y esto, ¿no? ¿Es suficiente ser sostenible? Les pregunto.
Sí, lo dejo ahí para que los debatamos, cómo avanzamos en esto, porque lo fueron contando con 2 preguntas nada más, ¿no? Che, ¿llegamos a este ritmo de consumo o llegamos siendo marcas de moda lenta? Y estamos complejos, ¿no? Entonces, la sostenibilidad o la sustentabilidad, y acá después si quieren también se los debato, para mí son sinónimos, ¿sí? En realidad es la postura que tomo, que es la postura también de las Naciones Unidas, son sinónimos, de hecho hay una sola definición, ¿sí? Posee, ¿no? Es es de extractiva lógica, ¿sí? O sea, puedo seguir haciendo, puedo seguir tomando la naturaleza con cierto recaudo, ¿sí? Digamos, mientras lo que se pueda regenerar, pero no me dice nada qué hago con lo que ya arruiné, qué hago con los campos que deforesté, qué hago con, entonces digamos que no termina de mejorar el problema. ¿Por qué? Porque hoy no estoy en etapa de que puedo, haciendo eso, salvo. Si el calentamiento global es gigante, lo vimos, ¿no? Tenemos ahora en esta semana la inundación de China, tenemos las grandes temperaturas en California, tenemos acá el río seco, ¿sí? Entonces digo, estas problemáticas están siendo urgentes a resolver hoy, ¿sí? Entonces, tenemos que además, me van a decir, pero Fer, es un montonazo, o sea, todavía no sé cómo meter la sostenibilidad y encima tengo que apuntar más esfuerzos para mejorar este mundo, y este término de regeneración ya lo venimos escuchando, si nosotros recién estamos escuchando el de sostenibilidad, pero venía de los 80, estamos tarde, ¿sí? Y la regeneración es esto de restaurar o reparar algo. Entonces tenemos desde 1980 este término de desarrollo sostenible, y en el 2006, ¿sí? Fíjense que estamos en el 2021, y todavía estamos tratando de incorporar el término del 80, ¿sí? Empieza a decir de que tenemos que mejorar lo que arruinamos, ¿sí? Tenemos que ayudar al planeta a que se regenere. Ahí de vuelta, y acá sí, para reflexionar y para terminar, así dejamos algunas preguntas, es si se puede producir y consumir respetando el tiempo de regeneración de la Tierra. Es una gran pregunta para pensarlo sin, ¿no? Y acá también lo voy a marcar, sin generar desempleo. Porque una de las cuestiones, o sea, una de las problemáticas no es solamente el calentamiento global. Es imposible, si yo tengo tanto desempleo, no puedo, ¿sí? La charla del otro día la deja muy claro, ¿no? Es como decir, no puedo pedirle a alguien que esté pensando que tenga 3 trabajos para llegar a fin de mes, poderle decir que piense en reciclar, o que piense qué consumir, o que piense qué hacer, ¿sí? O que salga a juntar basura en la calle para poderla reciclar. No lo puedo hacer, ¿sí? No puedo pedirle a un Estado que invierta en una planta de reciclaje cuando tiene que pagar tantos bonos, ¿sí? Para poder que la gente no sea indigente, ¿sí? Entonces empieza a complicar todo esto con pobreza, ¿sí? Con números de pobreza nosotros tenemos números muy altos. Y también les pregunto si podremos esperar al cambio cultural, si podemos esperar a pasar esto del consumo. Mi generación consume muchísimo, ¿sí? Y sí está quizás mucho más segura o mucho más en acción con lo que es el tema de alimentación, pero con la moda o el consumo no se jacta, ¿eh? Puedo decir que mis amigas prácticamente que me bloquean, ¿no? Digo, exageradamente, ¿no? Pero digo, o sea, no es una preocupación, ¿sí? Y ¿cuáles son las urgencias a abordar? ¿Qué creen? Ahí. Esperen que voy a dejar de compartir así. Bueno, no los voy a ver igual, pero a ver si puedo leer algo. Vivi, ¿ahí me ayudás? Sí. Bueno, preguntas por ahora no tenemos, pero sí, bueno, fueron dejando comentarios en el chat. No sé si llegas a leerlo, Sí, ¿te ahí estoy parece? viendo lo de las medallas, genial eso, lo de las medallas Sí. de Tokio. Además también como son Juegos Paralímpicos, tienen la lectura en braille, ¿sí? O sea, está totalmente pensada. El que no lo vio, lo que hacen fue juntaron para reciclar todos los
teléfonos celulares creo que eran, no sé si algo más de tecnología, pero segura estoy que eran teléfonos celulares, con eso fundieron todo lo que era la plata, bronce, oro, que tienen adentro todas las tecnologías, y hicieron las medallas con eso, quedaron divinas además, y también lo del tema de las camas de cartón también lo vi. Fíjense todas estas cosas, en el 2021, está bien, las aplaudo, las aplaudo, pero digo, o sea, tenemos que meterle. Hay que llevarla a las marcas e imperios totalmente. Y un poco más arriba también hablaban de esto, de mejor hacer a no hacer nada, que todo suma. Y por lo menos nos vamos a dormir más tranquilos, yo no sé de ustedes, pero es como que una vez que también ya estamos y empezamos a ver, es muy difícil. ¿Sí? Y acá también algo que dice acá Ana Paula, interesante el tema obviamente, la educación, chicos, la educación es fundamental y acá lo dejo como marca. ¿Sí? Como marca tenemos la obligación de educar a nuestro consumidor. ¿Sí? Tenemos que generar un diálogo, tenemos que ver cuál es el problema con esa prenda, tenemos que tratar de generar servicios, quizás, no sé si tanto producto y quizás nos tendremos que abocar un poco más a los servicios, lo dejo. La idea tampoco es no generar puestos laborales, ¿sí? No va en esto la sostenibilidad, no voy en esto, pero ahí, a ver, ¿quién más? Y nos olvidamos la realidad en que se vive, tal cual. Por eso es muy importante, o sea, es como que si yo quiera ir a Avellaneda y decir que me hagan todo algodón orgánico, salgo con un chaleco de fuerza, ¿sí? O sea, necesito tener para cada uno qué pasos puede hacer. Por eso son estos manuales donde cuando dicen, bueno, ¿cuál es la forma de ser sostenible? No hay una única forma de llegar, porque va a depender absolutamente del contexto, y no solo del contexto mundial, sino de las posibilidades de la empresa. La empresa también tiene que subsistir. Si yo le hago cambiar el sistema tecnológico y no tiene respaldo para hacerlo, en un mes cierra, porque el consumidor todavía tampoco está tan preparado. ¿Sí? Dígame, tiene que haber acá emprendimientos sostenibles o de slow fashion, y cuesta también llegar al consumidor. ¿Sí? Tenemos también dentro de los consumidores estos dobles discursos. ¿Sí? Pasa con la ley de talle, pasa con todo, pasa con las imágenes que ponemos en una marca. Digo, no es tan fácil tampoco. Entonces tenemos que educar desde nuestras cuentas principalmente y mostrar datos sin ser tan crudos, porque la gente busca en algo de moda algo lindo, algo aspiracional, entonces no le puedan dar todo el tiempo diciendo que nos vamos a incendiar, pero buscar la manera de llevarlo a la reflexión, de cómo qué pensaste hoy, tirar algún dato por ahí perdido. Sigo. Valores, sí, generar valores y empatía es fundamental. Servicios también, hay mucho de servicios, ¿eh? Hay mucho de servicios pensado para la reincorporación de productos. Bien, estoy leyendo, perdón, ¿eh? Con respecto de los costos, acá hay dos temas. Y a ver, depende de qué llamamos costos, ¿no? Porque también tenemos un costo social y un costo ambiental bastante alto que lo estamos pagando por solamente ocuparnos de los costos económicos. Esa como una primera respuesta. Quizás como una segunda respuesta, las grandes marcas han disminuido costos aplicando la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque han desechado, porque han trabajado con canillería, o sea, digo, han disminuido costos porque tienen stock inmovilizado gigante, pero sí quizás para un diseñador independiente o para uno propio como diseñador, sí ahí el costo aumenta, digamos, ¿no? Digo, no es lo mismo comprar algo correctamente que comprarlo incorrectamente, ¿no? Tenemos ya un 21% de diferencia. Y en cargas sociales un 40, un 45. Bueno, sí, también tenemos otros problemas en el medio. No estoy, o sea, entiendo que nosotros tenemos, sobre todo en Argentina, tenemos una carga impositiva altísima. Para pedir ahí, ¿no? Ahí hay que pedir políticas públicas. Por eso es importante también cuando hablaba de políticas y hablaba de contexto, hablaba de políticas públicas, no hablaba en forma partidaria.
tengo una pequeña comunidad. Yo trabajo todo con orgánico, Ana Paula también, ¿eh? Es la comunidad más fiel. Después tenemos un montón de gente y tampoco llegamos. Ahí como para alentarte a que le des fuerte a esa pequeña comunidad hay que ser más paciente. Eso sí, es a veces remarla en dulce de leche porque es ir contra las métricas de Instagram y no es fácil. Los materiales degradables sí, lo que también hay que tener en cuenta con el tema de las materialidades, que el degradable no se degrada porque sí, ¿no? También hay que hacer algún tipo de proceso y necesitamos que el consumidor esté educado para poder hacerlo. Y las alianzas estratégicas, total, ahí acomódense en el 17, sobre todo para emprendedores, ¿sí? Creo que hoy el mundo, o quiero creer, porque con el que trabajo, así que quiero creer que el mundo emprendedor está mucho más abierto a las alianzas, a la colaboración. Es muy difícil hacerlo solo. Pero bueno, nada, espero que les haya servido de algo. Si tienen alguna duda o algo, si quieren algo más sobre el tema del consumo, cambio de cultura, urgencias, ahí les tiré unas palabras bastante fuertes sobre el final. Sí, esto de entender de que es un proceso que lo venimos sintiendo hace un montón y que hoy es una urgencia. Entonces cuando planteamos de que si podemos o no hacerlo, no podemos no hacerlo. Algo tenemos que hacer. Si ya no está planteada esa opción estaba planteada en el 71, y así ninguno la tomó y así llegamos al 2021. Hay también un video para que les dejo ahí para que les comento para que lo vean en ONU Cambio Climático sobre el aumento de la temperatura de la Tierra, ¿sí? Mírenlo también y nos marca esto que estoy diciendo. La verdad que no quise traer esos datos porque no son alentadores, pero es urgente algo, ¿sí? Consejo es hacer todo el camino de nuestro producto y empezar a ver compras locales, ¿sí? Hablen en las redes de las compras locales, ¿sí? Las marcas locales, hay un montón de diseño local divino para conocer, y quizás tengan que comprar menos cosas, pero van a hacer cosas diferentes. Entonces vayan a la diferenciación del producto, vayan a la compra local, salgan de la masividad, la gente no quiere ser más masiva, entonces vayan a golpear ahí con el tema de la comunicación. Así que nada, y quedo ahí para disposición, creo que las redes las pasaron las chicas, así que cualquier consulta me pueden ahí decir, no sé, Ivy, si me faltó algo. No, perfecto. Ahí dejamos nuevamente las redes en el chat para que te puedan seguir y seguir tu trabajo. Pero bueno, si no hay más preguntas o Que alguna nada, duda. también generar comunidad, ¿no? O sea, más allá de, siempre digo, o sea, no nos siguen, no acompañen, no, generen comunidad, discutamos estos temas, porque digo, estos problemas que pasan sobre los costos o que pasan sobre la comunicación, pasa a todos también, así que dejarlas abiertas para eso, ¿no? Para poder seguir generando comunidad y no sentirnos tan individuales, ¿no? Así que ahí sí, te dejo, Ivy, les dejo un saludo a todos y nada, espero encontrarlos en las redes y en algún otro evento más virtualmente.